Hay historias que no estallan de un momento a otro, que no nacen del grito ni del golpe, sino de algo mucho más silencioso, por eso mismo, más difícil de aceptar, una decisión que madura lentamente hasta volverse inevitable. Esta es la historia de un hombre que, después de años de sostener una familia ensamblada, una casa, 4 hijos, una empresa levantada con esfuerzo dentro de su propia propiedad, llegó a una conclusión íntima, casi inevitable, que no tenía nada de violenta. Quería separarse. No había odio en esa decisión, ni urgencia, ni traición. Había, simplemente, un límite. Y sin embargo, decir no dentro de una relación, aunque se diga en voz baja, tiene un efecto que muchas veces no se mide, desordena el mundo del otro. Porque mientras uno está cerrando un ciclo, el otro todavía está intentando sostenerlo. Y en ese desfasaje emocional, donde uno ya soltó y el otro no puede, aparece una de las formas más profundas de conflicto humano. La imposibilidad de aceptar el límite ajeno. Ella no solo veía el final de una relación, veía el derrumbe de una estructura entera. 4 hijos, 2 de ellos de una relación anterior, un hogar que no le pertenecía, una economía sostenida durante años por ese mismo hombre que ahora quería irse. Irse no era solo una separación, era, para ella, el riesgo concreto de quedarse sin todo. Sin casa, sin lugar donde trabajar, sin garantías para empezar de nuevo. Y cuando el miedo aparece, el ser humano no siempre razona, se defiende. El sistema, en ese punto, ofrece herramientas. Herramientas necesarias, sin duda, porque la violencia existe y debe ser atendida. Pero también herramientas que, aplicadas sin contexto, pueden transformar una situación compleja en un mecanismo automático. La denuncia, entonces, aparece no necesariamente como un acto de agresión deliberada, sino como una respuesta a una sensación de amenaza, una forma de aferrarse a algo cuando todo parece desmoronarse. En cuestión de horas, lo que era una vida compartida se convierte en una medida judicial. Exclusión del hogar. Pero lo que en muchos casos es simplemente abandonar una vivienda, en este caso tenía otra dimensión. Porque esa casa no era solo un lugar donde dormir. Era también el lugar donde ese hombre trabajaba, donde había montado su empresa, donde estaban sus herramientas, sus ingresos, su rutina, su identidad. Al cerrarse esa puerta, no se quedó únicamente sin techo. Se quedó sin trabajo. Sin flujo de dinero. Sin posibilidad inmediata de reconstruir lo que había llevado años construir. Y sin embargo, las obligaciones, esas que no entienden de medidas cautelares, seguían intactas, como si nada hubiera pasado. Hay algo profundamente desestabilizador en esa experiencia. No es solo la pérdida material, es la ruptura de la continuidad de la propia vida. El hombre que hasta ayer organizaba su día entre la familia y el trabajo, de pronto se encuentra fuera de ambos, desplazado, suspendido en un lugar incierto donde ya no es proveedor, ni dueño de su espacio, ni siquiera protagonista de su propia historia. Y a eso se le suma otra capa, más silenciosa todavía, la mirada social. Porque en estos procesos, la exclusión no es neutra. No es interpretada como una medida preventiva, sino como una señal. Y esa señal, muchas veces, carga con una sospecha implícita. De un momento a otro, ya no es un hombre que quiso separarse en buenos términos. Es alguien que fue denunciado. Y esa diferencia, aunque no esté escrita en ningún expediente, pesa. Aquí es donde aparece una distinción fundamental que pocas veces se hace. No toda situación que genera dolor o conflicto es, en sí misma, violencia en términos de intencionalidad. Como bien puede pensarse, hay actos que no buscan dañar, pero que, en determinadas circunstancias, son vividos como agresión por quien los recibe. Terminar una relación, pedir una devolución, marcar un límite, pueden ser experimentados como violencia cuando afectan la estabilidad emocional o material del otro, aunque no haya en ellos voluntad de herir. Es como prestar dinero, mientras uno da, es visto como generoso, cuando pide que se lo devuelvan, pasa a ser percibido como exigente, incluso injusto. No cambió el acto, cambió la posición. En esta historia, ese corrimiento fue total. Durante años, él había sido quien sostenía, quien aportaba, quien integraba. Pero en el momento en que decide correrse, dejar de sostener lo que ya no podía seguir sosteniendo, su figura se invierte. El límite que para él era un acto de honestidad personal, para ella se convierte en una amenaza existencial.
Y en ese cruce de percepciones, el sistema interviene. Pero interviene, muchas veces, desde categorías generales, sin detenerse en la singularidad del caso. No distingue si el trabajo está dentro o fuera del hogar. No pondera, en ese primer momento, si la medida que protege a una parte puede desarticular completamente la vida económica de la otra. Actúa rápido, porque debe hacerlo. Pero en esa velocidad, a veces, no mira. El resultado no es justicia en sentido pleno, sino administración del conflicto. Con el tiempo, llegan los acuerdos, las restituciones, las compensaciones parciales. Pero hay algo que no se recupera con la misma facilidad: el tiempo perdido, la estabilidad quebrada, la sensación de haber sido desplazado de la propia vida sin haber sido escuchado. Y entonces, la pregunta deja de ser jurídica para volverse profundamente humana. ¿Qué pasa cuando una persona dice no? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar el límite del otro? ¿En qué momento poner un límite se convierte en un acto hostil? Tal vez porque aceptar ese no implica enfrentarse a una pérdida. Y perder, en cualquier forma, duele. Pero cuando ese dolor se traduce en una respuesta que activa mecanismos desproporcionados, el conflicto deja de ser entre dos personas y pasa a involucrar a todo un sistema. Esta no es una historia de buenos y malos. Es la historia de dos personas paradas en lugares distintos del mismo abismo. Una intentando no caer. La otra intentando salir. Y en el medio, una pregunta que todavía no terminamos de responder como sociedad. Si aprender a amar es importante, ¿por qué no aprendemos también a soltar?